Me llamo Rubén Castillo. Aunque en el inframundo del que provengo, el único hogar que conocí durante casi una década, todos me susurraban, el Sombra. Tengo 43 años, o lo que queda de ellos, que no es mucho. De esos años, 8 los pasé con las manos manchadas de sangre, pólvora y el miedo ajeno, como un perro de guerra sin correa para los Zetas, la organización criminal más brutal que ha parido mi país. Hoy, mi voz les llega desde este agujero de concreto y acero. Una celda de máxima seguridad en algún lugar perdido del desierto de los Estados Unidos. Aquí dentro, el tiempo no pasa, se pudre. Cumplo una condena de 25 años que, siendo brutalmente honestos, no es más que una sentencia de muerte ejecutada en cámara lenta, un goteo interminable de días idénticos que te vacían por dentro hasta que solo eres un cascarón hueco con recuerdos que arden. He decidido romper el pacto de silencio, la ley sagrada de la omertá que juré con sangre sobre la hoja de un cuchillo. No lo hago por un arranque de valentía tardía, ni por buscar una redención que sé que no merezco. No hay agua bendita que pueda limpiar la mierda que tengo en el alma. Lo hago porque ya no tengo absolutamente nada que perder y, en cambio, tengo una deuda pendiente con la verdad antes de que la oscuridad me trague del todo. Lo hago porque quiero que los fantasmas que me visitan cada noche en esta celda, los rostros de los que ayudé a enviar al infierno, sepan que al final, al menos, conté su historia. Todo lo que ustedes creen saber sobre nosotros, sobre los Zetas, sobre la guerra que desangró a mi país hasta dejarlo anémico, es solo la punta del iceberg. Es el circo grotesco y sangriento que les montaron en las noticias para que no voltearan a ver a los verdaderos dueños de la carpa. A los titiriteros que movían nuestros hilos desde la comodidad de sus penthouses, con aire acondicionado en la Ciudad de México. La gente común, los periodistas valientes que terminaron en fosas clandestinas, incluso los policías de bajo rango que morían en emboscadas, piensan que Heriberto Lascano, el Lasca, o el mismísimo Miguel Treviño Morales, el temido y sádico C-40, eran la encarnación del diablo. Los cerebros maestros que orquestaron el descenso de México a los infiernos. Y no se equivocan del todo. Eran bestias, monstruos forjados en la brutalidad más absoluta. Nadie que los haya visto a los ojos podría negarlo. Eran la cara pública de la violencia, el martillo que aplastaba cráneos y destrozaba voluntades. Pero un martillo, por más pesado y letal que sea, no se mueve por sí solo. Alguien tiene que empuñarlo. El diablo verdadero. El que susurraba las órdenes que de verdad importaban. El que decidía con una llamada telefónica desde un teléfono satelital, cuando una región entera se sumergía en una guerra civil, o cuando un político ascendía al poder sobre una pila de cadáveres. Ese diablo usa corbatas de seda italiana. Se sienta en consejos de administración de empresas que cotizan en bolsa y tiene oficinas con vistas panorámicas a los volcanes desde los rascacielos de Santa Fe. Esos hombres, los inversionistas, como nos referíamos a ellos en susurros temerosos, nos utilizaban como su ejército privado, su brazo armado para limpiarles el camino, para eliminar obstáculos a sus negocios multimillonarios. El narcotráfico, esa actividad que acaparaba todos los titulares y generaba ríos de tinta y sangre, era solo la fachada, la caja chica para financiar las operaciones, el pretexto perfecto para justificar la violencia. Era la cortina de humo que cegaba a todos. El verdadero negocio, el juego grande, era el control total del país. Sus puertos, sus minas de oro y plata, sus pozos petroleros, sus elecciones, sus sindicatos, el control de su alma. Y yo estuve ahí. Vi sus rostros impasibles, sus sonrisas de cocodrilo. Escuché sus órdenes frías y calculadoras, pronunciadas con la misma falta de emoción con la que se ordena un café.
Ejecuté sus sentencias de muerte disfrazadas de ajustes de cuentas. Y hoy, por primera vez, desde esta tumba de concreto, voy a contarles cómo funcionaba de verdad la maquinaria del terror desde sus entrañas. Empezando por la noche en que le entregamos una corona de flores a un cantante famoso justo antes de que diera su último e inolvidable concierto. Seguramente se están preguntando cómo un tipo como yo, un hombre común de Reynosa, un mecánico con las manos perpetuamente cubiertas de grasa y el olor a gasolina impregnado en la piel, un hombre que solo aspiraba a pagar las facturas, a tomarse unas cervezas frías el fin de semana y ver crecer a sus hijos lejos de la mierda, termina convertido en un monstruo enjaulado en una prisión gringa. La mente vuela hacia historias de ambición desmedida, de querer los carros de lujo, las mujeres fáciles, el poder que te da un arma en la mano. Ojalá, se los juro por lo más sagrado que ya no tengo, ojalá hubiera sido algo tan simple y tan vulgar como la codicia. Mi descenso al infierno no comenzó con el brillo del oro, sino con el zumbido monótono y deprimente de una máquina de diálisis. Mi madre se llamaba Elena y tenía los riñones hechos polvo. La veía 3 veces por semana, sentada en ese sillón de plástico desgastado, con la mirada perdida, mientras esa máquina infernal le limpiaba la sangre, robándole la vida poco a poco. El olor del hospital, una mezcla de antiséptico y desesperanza, se me metió en el alma. La lista de espera del Seguro Social para un trasplante era una broma de humor negro, una sentencia de muerte disfrazada de burocracia. La única opción real, la única puerta a la esperanza, era el mercado negro. Un riñón importado, una cirugía clandestina en una clínica sin nombre en Monterrey. Y eso, amigos míos, costaba una fortuna que yo no vería ni en 10 vidas enteras de cambiar aceite y alinear balatas. Hice lo que cualquier hijo desesperado haría. Me endeudé hasta el cuello con un prestamista local, un tipo llamado Don Eladio, un hombre con una sonrisa de hiena y ojos que nunca parpadeaban. Uno de esos usureros que trabajaban para la maña, para la gente del cartel. Pensé, en mi infinita estupidez, que podría pagarlo. Que trabajando turnos dobles en el taller, haciendo trabajos extras los fines de semana, podría salir a flote. Fui un iluso. Los intereses se comieron la deuda principal y la transformaron en un monstruo insaciable que crecía cada semana. Pronto, las llamadas amables se convirtieron en amenazas veladas, y las amenazas veladas en una presencia física y ominosa. Vi a 2 tipos de rostro impávido en una vieja camioneta Lobo sin placas, estacionados frente a mi modesta casa durante 2 días seguidos, sin moverse, solo observando. Observando a mi esposa salir a comprar el pan, a mis hijos jugar en la calle con una pelota ponchada. No necesitaban decir nada. El mensaje era inequívoco. Entendí que no había salida. Una noche, el teléfono sonó. Era Don Eladio. Su voz sonaba falsamente jovial. Me citó en una bodega abandonada en el parque industrial para platicar sobre cómo podemos arreglar nuestro asuntito. Mi estómago se hizo un nudo. Pensé que iban a quebrarme las piernas como advertencia, o algo peor. La bodega olía a óxido, a humedad y a miedo estancado. La única luz provenía de un foco solitario que colgaba del techo, balanceándose ligeramente y proyectando sombras danzantes que parecían monstruos. Don Eladio estaba sentado en una silla de plástico, flanqueado por los 2 matones que habían vigilado mi casa. «Debes mucho dinero, Rubén», me dijo, usando mi nombre de pila, lo que lo hizo sonar aún más siniestro. Luego sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos muertos. «Pero la gente dice que de joven te apodaban Sombra, porque eras rápido y silencioso para escabullirte de los problemas.
Y tienes fama de ser un hombre de palabra y de no tenerle miedo al trabajo duro. Hay una forma de que tu deuda, toda ella, y la salud de tu jefa queden arregladas, de la noche a la mañana. La oferta flotó en el aire denso de la bodega como un salvavidas en un mar de mierda. Solo tienes que hacer un trabajo para nosotros, una cosa sencilla, un trabajito de chofer. Desesperado, con la imagen de mi madre conectada a esa máquina infernal grabada a fuego en mi cerebro, con el terror por mi familia paralizándome, dije que sí. No pregunté qué tipo de trabajo. No quería saber los detalles. Solo quería salir de ese hoyo asfixiante. Esa noche, en esa bodega apestosa, no solo saldé mi deuda. Esa noche vendí mi alma sin siquiera leer la letra pequeña del contrato. Me subí a esa camioneta y empecé un viaje sin retorno a este mismo infierno donde ahora les hablo. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautismo de fuego, mi verdadera iniciación, fue apenas una semana después. El trabajito de chofer, como era de esperar, resultó ser mucho más complicado de lo que las palabras de don Eladio sugerían. El objetivo era un levantón, un secuestro. Teníamos que recoger a un contador de un cartel rival, un tipo de los del Golfo que, según las órdenes, se estaba pasando de listo y lavando dinero en nuestra plaza sin pagar el debido impuesto. El jefe de la célula, un exmilitar de las Fuerzas Especiales con la mirada vacía y el apodo de Comandante Diablo, me dio las instrucciones con una frialdad que te helaba los huesos. Nos reunimos en un terreno baldío en las afueras de la ciudad, un lugar que apestaba a basura quemada y a llantas viejas. El aire nocturno era espeso y húmedo, cargado con el zumbido de millones de mosquitos. Éramos 6 en total, incluyéndome. Los otros eran jóvenes, no pasarían de los 25, con la mirada ansiosa y una bravuconería que apenas ocultaba el miedo que les carcomía por dentro. Se daban palmadas en la espalda y contaban chistes malos, pero sus risas sonaban forzadas, huecas. El comandante Diablo, en cambio, era un hombre de unos 40 y tantos, con la piel curtida por el sol y cicatrices que contaban historias que nadie quería escuchar. Desplegó un mapa arrugado y manchado de grasa sobre el capó de una camioneta Cheyenne. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, del olor a cigarrillos baratos, a sudor frío y al leve, pero inconfundible, aroma metálico del aceite para armas. Escuchen bien, pendejos, porque no lo voy a repetir, gruñó el Diablo. Su voz era como grava. Cada palabra era un golpe. El objetivo es este cabrón. Se llama Ramiro Fuentes. Trabaja para los Golfos. Aquí está su foto. Pasó una fotografía a color, mal impresa. Sale de su oficina a las 9, siempre. Lo vamos a topar aquí, en la calle Madero, donde se estrecha. Flaco, tú y el chino van en la troca de punta. Le cierran el paso. Poncho, tú y el güero en la de cola. Yo voy con ustedes. Quiero que lo saquen de su carro en menos de lo que canta un gallo. Sin disparos, si es posible. No quiero calentar la plaza por un pendejo. Pero si se pone gallito, le revientan una pierna. Lo quiero vivo. Luego su mirada, fría como 2 pedazos de hielo, se clavó en mí. Tú, Sombra, eres el nuevo. Tu trabajo es el más simple y el más importante. Me señaló con un dedo grueso como un chorizo, con la uña sucia de mugre. Te vas a parar en esta esquina, dijo, apuñalando el mapa con el dedo. Apagas las luces. Esperas la señal visual, el doble destello de los faros de la camioneta de punta. Cuando veas que subimos al paquete a la troca, tú aceleras a fondo y no miras por el puto retrovisor. No te detienes por nada ni por nadie. Si escuchas balazos, aceleras más. Si ves a la ley, aceleras más.
Si se te atraviesa el mismísimo Papa, lo atropellas y aceleras más. Quedó claro. Yo solo pude asentir, con la boca tan seca que parecía llena de arena. La adrenalina no era como en las películas. No era euforia. Era un veneno helado que corría por mis venas. Una mezcla de terror puro y una extraña y aguda concentración. Cada sonido parecía amplificado. Cada sombra una amenaza potencial. La operación fue quirúrgica, brutalmente eficiente. Esperamos en una calle oscura y mal pavimentada, con las luces del alumbrado público parpadeando intermitentemente, como un corazón a punto de fallar. El silencio era denso, pegajoso, solo roto por el ladrido lejano de un perro y el zumbido incesante de los mosquitos que se estrellaban contra el parabrisas. El interior de la camioneta olía a vinilo caliente, a tabaco rancio y al inconfundible olor del miedo. Mis manos sudaban sobre el volante, dejando marcas húmedas. En mi cabeza, un monólogo frenético se repetía sin cesar. No la cagues, Rubén. No la cagues. Piensa en tu madre. Piensa en tus hijos. Solo es manejar. Solo tienes que manejar. No mires atrás. No mires atrás. No eres un asesino, eres un chofer. Solo un chofer. Trataba de convencerme a mí mismo, pero el peso del rifle que descansaba en el asiento del copiloto desmentía mis patéticas autojustificaciones. Vimos las luces del sedán del objetivo. Un Grand Marquis blanco. Doblar la esquina, justo a la hora prevista, como un reloj. En un instante, el infierno se desató. Dos de nuestras camionetas le cerraron el paso. Una por delante y otra por detrás, en una pinza perfecta. Los frenos chirriaron, un sonido que rasgó la noche como una garra. Mi trabajo era bloquear la única vía de escape lateral, una callejuela estrecha. Pisé el acelerador y coloqué la Cheyenne como un tapón de acero. En menos de 30 segundos, que se sintieron como una eternidad. 5 tipos encapuchados y armados hasta los dientes bajaron de las camionetas como avispas furiosas. El sonido del cristal de la ventana del conductor al romperse fue como un disparo en la noche, seco y violento. Sacaron al pobre diablo a rastras. Un hombre de mediana edad en camisa y corbata que gritaba y se retorcía como un animal atrapado. Lo golpearon con las culatas de los rifles, hasta que sus gritos se convirtieron en gemidos ahogados. Lo aventaron sin ninguna ceremonia en la batea de la camioneta que iba delante de mí, como si fuera un saco de papas. La señal fue un doble toque de claxon, breve y metálico. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Pisé el acelerador a fondo. El motor V8 de la Cheyenne rugió como una bestia herida, y las llantas rechinaron sobre el asfalto, dejando una estela de humo con olor a caucho quemado. No miré atrás. Me concentré en el camino, en las luces de la ciudad que pasaban como un borrón desenfocado, siguiendo las luces traseras de la camioneta líder. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría por la boca. En ese momento, dejé de ser Rubén Castillo, el mecánico de Reynosa. Me convertí en una pieza anónima y funcional de una maquinaria de muerte. Me llevaron a una casa de seguridad en las afueras, un lugar anónimo con las ventanas tapiadas y un aire de abandono. Vi cómo metían al contador, amordazado y con la cara convertida en una masa de sangre y terror. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en ellos vi un abismo de pánico que me revolvió las tripas. Aparté la mirada, avergonzado, aterrorizado de que su miedo fuera contagioso. El comandante Diablo se me acercó mientras yo seguía temblando al volante, con los nudillos blancos de apretarlo. Me puso una mano pesada y callosa en el hombro. «Lo hiciste bien, cabrón. No te rajaste. Tienes madera para esto». Esa noche no me pagaron con dinero.
Me pagaron con esa palmada en la espalda y con la cancelación de mi deuda. Pero también me pusieron una marca invisible. Había demostrado que servía, que no era un civil miedoso que se quebraría a la primera. Me habían probado y había pasado el examen. Y en el fondo de mi ser, una parte de mí, una parte oscura que no sabía que existía, sintió una chispa de algo parecido al orgullo. Había sobrevivido. Y ese, me di cuenta, era el único objetivo del juego. Episodio 2. La revelación. Un par de meses después, tras varios trabajitos de chofer y algunas misiones de vigilancia más, llegó la revelación. El día que entendí que el juego en el que me había metido era mucho más grande y siniestro de lo que jamás imaginé. Ya no era un simple peón de Don Eladio. Ahora respondía directamente al comandante Diablo. Mi reputación de ser callado y eficiente me estaba abriendo puertas que nunca quise cruzar. Todo comenzó con una orden inusual. El Diablo me llamó a un lado, lejos de los otros pistoleros que estaban limpiando sus armas y presumiendo sus hazañas. Sombra, mañana te quiero limpio, bañado y con ropa decente. Nada de botas cagadas ni playeras de grupos. Consíguete unos pantalones de vestir y una camisa. Vamos a un lugar importante. La petición me extrañó. En nuestro mundo, la apariencia era de intimidación, no de respetabilidad. El suspenso se construyó durante el viaje. No fuimos en las típicas camionetas artilladas. Viajamos en una Suburban negra con vidrios polarizados, en silencio, por una carretera federal hacia Monterrey. El Diablo no dijo una palabra. Solo fumaba un cigarrillo tras otro, con la mirada fija en el horizonte, creando una nube de humo y tensión dentro del vehículo. El silencio era más pesado que cualquier amenaza. La reunión tendría lugar en un rancho espectacular, en las afueras de la ciudad, enclavado en la sierra. Para llegar, pasamos por pueblos polvorientos y miserables, llenos de casas de adobe a medio caer y niños descalzos jugando en la tierra. El contraste fue brutal, como pasar de un mundo a otro en un parpadeo. El rancho era un oasis de lujo insultante. Muros de piedra de 3 metros de altura, coronados con alambre de púas, portones de hierro forjado con las iniciales del dueño, jardines perfectamente cuidados que debían consumir miles de litros de agua al día, caballerizas con pura sangre que valían más que todo el pueblo que acabábamos de pasar, y una alberca que parecía un lago de agua turquesa. Yo, junto con una docena de pistoleros de élite, estábamos asignados al anillo de seguridad exterior. Nuestra orden era simple: apostarnos en el perímetro, ocultos entre los árboles y la vegetación, con la orden de disparar a cualquier cosa que se moviera sin autorización. Esperaba ver llegar al Z-40, al Lasca, a los grandes capos en sus camionetas blindadas y monstruosas, rodeados de su séquito de sicarios. Pero los que llegaron no eran narcos. Eran 3 sedanes alemanes, negros, impecables, sin placas, con los vidrios tan polarizados que parecían pedazos de noche sólida. Se deslizaron por el camino de grava con un silencio casi felino. De ellos no bajaron tipos con botas de vaquero y cadenas de oro. Bajaron 6 hombres de traje a la medida, zapatos italianos relucientes y portafolios de piel. Hombres con el aspecto de abogados de corporativos, de empresarios de alto vuelo, de políticos de primer nivel. Caminaban con una arrogancia tranquila, con una autoridad innata que daba mucho más miedo que los gritos de cualquier sicario. No miraban a su alrededor, no evaluaban amenazas. Caminaban como si el mundo entero fuera suyo y nosotros, los hombres armados escondidos en los arbustos, fuéramos parte del mobiliario. Desde mi puesto de observación en una pequeña colina, con unos binoculares militares que me dio el Diablo, pude ver la escena con una claridad espeluznante. Vi como uno de ellos,
Un hombre canoso con un reloj que costaba más que mi casa y la de todos mis vecinos juntos. Le daba la mano a un comandante de alto rango de los Zetas. Uno de los hombres de confianza de Lasca, como si fueran socios de toda la vida cerrando un trato en un club de golf. Se sentaron en una terraza con vista a las montañas, mientras unos sirvientes les llevaban bebidas en vasos de cristal tallado. Hablaban en voz baja, pero usando los binoculares y un poco de lectura de labios que había aprendido por mi cuenta. Pude captar palabras sueltas que no encajaban en una reunión de narcos. Concesión minera en Zacatecas. Las elecciones en Veracruz. El nuevo contrato de Pemex. Control de aduanas en Lázaro Cárdenas. El sindicato de maestros. En ese momento, un escalofrío helado me recorrió la espalda. Las piezas del rompecabezas encajaron en mi cabeza con una claridad brutal y nauseabunda. Nosotros, los sicarios, los Zetas, la organización más temida y sanguinaria de México, éramos simplemente los matones, los perros de ataque de estos hombres. Ellos eran los verdaderos jefes. Nosotros calentábamos la plaza, limpiábamos el terreno de competidores molestos, secuestrábamos a un candidato para que ganara el suyo, y ellos, a cambio, se quedaban con el país pedazo a pedazo. El narco era el pretexto perfecto, la cortina de humo ideal para que nadie viera el verdadero y masivo saqueo. Desde ese día, mi percepción del mundo cambió para siempre. Ya no estaba en una guerra de carteles por el control de una ruta de droga. Estaba en una guerra corporativa, luchando y matando por los intereses de unos fantasmas con traje y corbata a los que jamás les salpicaría la sangre. Episodio 3. El ascenso. Mi ascenso dentro de la estructura fue rápido después de eso. El comandante Diablo vio en mí algo que le gustó. Yo era observador, callado y eficiente. No hacía preguntas, solo obedecía. Se corrió la voz de que el Sombra era confiable. Fue él quien me bautizó definitivamente con ese apodo, porque, según sus palabras, apareces, haces el trabajo y te desvaneces sin hacer ruido, como si nunca hubieras estado. Me convertí en su hombre de confianza, en su sombra literal. Ya no solo manejaba. Me dieron un cuerno de chivo y me enseñaron a usarlo, a limpiarlo, a amarlo como a una extensión de mi propio cuerpo. Me enseñaron a matar. Mi trabajo se volvió más especializado. Un día, la misión era intimidar a un periodista de investigación que estaba hurgando demasiado en los negocios de uno de nuestros socios empresarios. No lo matábamos, no todavía. La orden era ser sutil. Le dejamos la cabeza de un cerdo recién cortada en el asiento de su coche, con una nota clavada con un picahielo. El próximo hocico que calle será el tuyo. El mensaje era inequívoco. Otro día, acompañaba al comandante a cobrar la cuota mensual a un alcalde de un municipio importante. Lo veíamos sudar frío, con la camisa pegada al cuerpo, mientras nos entregaba un maletín repleto de dinero público. Dinero que supuestamente era para escuelas, hospitales o pavimentación. La misión más sucia, la que me empujó a un nuevo nivel de depravación y me demostró hasta qué punto éramos herramientas de los inversionistas, fue cuando nos ordenaron desaparecer a un líder sindical llamado Javier Robles. Era un hombre de unos 50 años, carismático y testarudo, que estaba organizando huelgas en una maquiladora de capital extranjero, propiedad de otro de nuestros jefes invisibles. Un industrial con conexiones en el gobierno federal. Las huelgas estaban costando millones en producción y mala prensa. Ya habían intentado comprarlo, amenazarlo. No había funcionado. Lo estudiamos durante una semana. Su rutina era predecible. Del trabajo a su casa, y los viernes por la noche a una cantina local llamada El Último Trago, a jugar dominó con sus amigos. La orden fue específica.
sin escándalo, sin disparos, sin testigos. Lo levantamos a la salida de la cantina. 2 de mis compañeros, vestidos de civiles, se le acercaron amistosamente, con sonrisas falsas. Don Javier, nos manda el licenciado a platicar con usted. Hay una nueva oferta sobre la mesa. Él dudó. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Pero antes de que pudiera reaccionar, lo flanquearon y lo guiaron con una firmeza que no admitía réplica hacia un coche sedán estacionado en un callejón oscuro. Yo los esperaba al volante, con el motor encendido. Fue tan limpio que alguien que viera la escena desde lejos habría pensado que se trataba de viejos amigos encontrándose para ir a otro bar. Lo llevamos al desierto de Coahuila, a un lugar donde solo el viento aúlla y las estrellas parecen agujeros en una manta negra. Allí, bajo una luna pálida y cruel, el comandante Diablo nos esperaba junto a un hoyo ya cavado. Sacamos a Robles del coche. Estaba aterrorizado, pero intentaba mantener la compostura. ¿Qué quieren? ¿Dinero? Se equivocan. Yo no tengo dinero. Soy un simple obrero. El Diablo ni siquiera lo miró. Se encendió un cigarrillo, la brasa anaranjada iluminando su rostro por un instante. No queremos tu dinero, Javier. Queremos tu silencio. Luego, con una calma que helaba la sangre, le explicó la situación como si fuera una transacción de negocios, como si estuviera despidiendo a un empleado inepto. Tus huelgas le están costando mucho a gente muy importante. Se te pidió amablemente que te detuvieras. No hiciste caso. Esta es la consecuencia de la mala administración. Eres un pasivo para la empresa y los pasivos se eliminan. Le dieron una pala. Los ojos de Robles se abrieron de par en par, llenos de terror. No vas a acabar, dijo el Diablo, exhalando una nube de humo. Solo vas a pararte ahí dentro, para no manchar el suelo. Yo vigilaba, con el rifle en las manos. El frío del acero era lo único real en ese momento. Observaba la escena como si fuera una película, distante. El hombre lloraba en silencio, con las lágrimas surcando su rostro polvoriento. Suplicaba por su vida, por sus hijos, prometiendo que haría lo que fuera. No sentí nada, ni pena, ni ira, ni placer, nada. Era como si mi alma se hubiera retirado a un rincón oscuro de mi cráneo, dejando solo un autómata al mando. Me había convertido en una herramienta, en un objeto. El miedo y la culpa, esas emociones tan humanas, se habían cauterizado dentro de mí, reemplazadas por una obediencia fría y un instinto de supervivencia animal. Observé cómo el Diablo le disparaba una sola vez en la nuca con una pistola con silenciador. El sonido fue un chasquido sordo, antinatural en la vastedad del desierto. Empujamos el cuerpo al hoyo y lo cubrimos de tierra. Estaba atrapado en una jaula de oro y sangre. Sabía demasiado. Salir de la organización no era una opción. Solo había 2 maneras de dejar de ser un Z: en una bolsa de plástico negro o en una caja de pino. Episodio 4. La culminación. Y entonces, en la cima de mi carrera, llegó la orden que lo cambiaría todo. La que me puso en el centro del huracán mediático y que, a la larga, sellaría mi destino. La orden de callar a un cantante. La noche en que el espectáculo terminó en una tragedia nacional. La noche de Sergio Gómez. La orden no vino de un capo local. No fue por una deuda de drogas o un lío de faldas. Vino de muy, muy arriba, de los inversionistas. El mensaje fue transmitido por el Z40 en persona, en una reunión clandestina en un rancho fortificado en la sierra de Michoacán. Éramos unos 20 de nosotros, el grupo de operaciones especiales de la compañía, la élite de la élite. El lugar apestaba a testosterona, a pólvora y a miedo. Treviño era un tipo que imponía un terror primario con solo su presencia. Tenía una mirada muerta, de tiburón,
y una energía oscura que parecía absorber la luz de la habitación. Hablaba poco y al grano, con una voz rasposa que parecía salir de una tumba. Sergio Gómez y su capaz de la sierra se han vuelto un puto problema, dijo, paseándose lentamente delante de nosotros como un depredador enjaulado. Este pendejo está lavando dinero para la familia michoacana y se cree muy chingón e intocable porque llena estadios. Se le ofreció amablemente trabajar para la compañía, para nosotros. Se negó. Dijo que él no se metía en esas madres. Treviño se detuvo y nos miró a cada uno a los ojos. Pero lo peor, lo que no se le perdona, es que uno de nuestros socios más importantes en el gobierno de Michoacán lo quiere fuera de la jugada. El cantante se ha vuelto demasiado popular. Tiene influencia sobre la gente y no quiere apoyar al candidato correcto en las próximas elecciones. Está usando su fama para joder un negocio muy grande. La orden era clara. Esto no era un simple asesinato. Tenía que ser un mensaje, un acto de terrorismo cultural. Tenía que ser público, espectacular, un aviso brutal para todos los artistas, políticos y empresarios de la región. Quiero que todo el puto mundo del espectáculo entienda quién manda aquí. Que sepan que no hay fama, ni dinero, ni fans que te puedan salvar si no te alineas con la letra. Esto va a ser una obra de teatro, cabrones. Y ustedes son los actores principales. El plan era macabro, teatral, dividido en 2 actos. El primer acto, la guerra psicológica. Esa fue mi misión específica. Yo, junto con otros 2 compañeros, tenía que infiltrarme en el backstage del Estadio Morelos, en Morelia, donde Caipás de la Sierra iba a dar su último concierto ante miles de personas. Teníamos que entregar un regalo personal a Sergio Gómez antes de que subiera al escenario. El regalo era una enorme y ostentosa corona fúnebre, de esas carísimas con cientos de rosas blancas, que llevaba un listón negro con letras doradas. De parte de tus amigos de la última letra. Te esperamos para la fiesta. La tensión esa noche era casi sólida. Se podía cortar con un cuchillo. Nos movimos entre el caos del personal de producción, vestidos con camisetas negras del staff que habíamos conseguido. El ruido de la multitud afuera era un rugido constante, como el de un océano. Nadie sospechó nada. Llegamos a la zona de camerinos, un laberinto de pasillos estrechos que olían a sudor, laca para el pelo y nervios. La puerta del suyo estaba abierta. Entré yo solo, cargando la pesada corona. Él estaba ahí, de espaldas a mí, frente a un espejo con focos, ajustándose el saco brillante, hablando animadamente con su manager. Me vio en el reflejo del espejo. Su sonrisa se congeló y se desvaneció, reemplazada por una máscara de confusión y luego de pánico. Puse la corona contra la pared, en un silencio absoluto. El zumbido del aire acondicionado era lo único que se oía en el pequeño cuarto. Su manager se puso pálido como el papel. Sergio Gómez se giró lentamente y me miró fijamente a los ojos. En su mirada no vi la arrogancia de una estrella de la música. Vi una confusión que rápidamente se transformó en puro y absoluto terror. No dije una sola palabra, solo asentí lentamente, sosteniéndole la mirada por 3 largos segundos, y salí del camerino tan silenciosamente como había entrado. Mi parte del primer acto estaba hecha. El mensaje había sido entregado. Lo increíble, lo que hasta el día de hoy no logro comprender del todo, fue que, a pesar de esa amenaza de muerte tan explícita, el tipo subió al escenario. Cantó por casi 2 horas. Desde nuestra posición entre la multitud, lo veíamos. Cantaba sus canciones de amor y desamor a miles de personas que coreaban su nombre, que no tenían ni la más remota idea de que estaban asistiendo a la última función de un hombre condenado a muerte.
No sé si fue profesionalismo extremo, una negación suicida o simple estupidez. Pero cantó. Y mientras él cantaba sus éxitos, nosotros, pacientemente, preparábamos el segundo acto, el final sangriento de la obra. Cuando el concierto terminó y la euforia de la gente se desvanecía en la noche, nuestro operativo se activó con precisión militar. Sabíamos su ruta de salida, sus vehículos, su escolta. 3 camionetas nuestras, sin logos, esperaban en puntos estratégicos de una carretera oscura y solitaria. Dejamos que su convoy avanzara un par de kilómetros fuera de la ciudad, lejos de ojos curiosos. Entonces, le cerramos el paso. Fue rápido, limpio y brutal. Sin un solo disparo, para no llamar la atención. Mis compañeros bajaron y rodearon su Suburban blindada. Yo me quedé al volante de uno de los vehículos de contención, con el motor encendido, listo para la huida. Vi cómo lo sacaban a la fuerza. Ya no era la estrella del escenario, el ídolo de masas. Era solo un hombre aterrorizado, pálido como un fantasma, temblando incontrolablemente. Lo subieron a nuestra camioneta y desaparecimos en la oscuridad de la noche. Lo llevamos a una casa de seguridad en un pueblo cercano. Ahí, en el centro de una habitación vacía con solo una silla de metal y un foco colgando del techo, estaba esperando el Z-40. Lo que pasó adentro fue una lección magistral de crueldad y pragmatismo. No fue una tortura por placer sádico, aunque Treviño disfrutaba de su trabajo. Fue un interrogatorio de negocios. Yo estaba de guardia en la puerta y escuchaba fragmentos. El Z-40 no le preguntaba por mujeres ni por deudas personales. Le preguntaba por nombres de políticos que trabajaban con la familia, por rutas específicas de lavado de dinero, por los nombres de otros artistas que estaban en la misma nómina del cartel rival. Sergio Gómez, quebrado por el miedo y el dolor, habló. Cantó, pero esta vez no para sus fans. Cantó todo lo que sabía, hasta la última nota. Cuando ya no sirvió para nada más, cuando lo exprimieron hasta la última gota de información útil, el Z-40 dio la orden final con un simple gesto de la cabeza. Los gritos ahogados cesaron. El mensaje para el resto de México estaba a punto de ser enviado de la forma más brutal y visceral posible. Al día siguiente, los noticieros explotaron. El cuerpo de Sergio Gómez había sido encontrado en una zanja, con signos evidentes de una tortura salvaje. La versión oficial que se filtró a la prensa, seguramente por orden de nuestros socios en el gobierno, hablaba de un crimen pasional, de un lío de faldas. Mentiras. Fue una ejecución corporativa, un movimiento estratégico en un tablero de ajedrez donde las piezas éramos personas de carne y hueso, y el premio era el control absoluto. Esa noche, mientras veía las noticias en un cuarto de hotel, no sentí orgullo ni remordimiento. Sentí un vacío helado, una oquedad en el pecho. Entendí con una claridad aterradora que yo era solo un peón, un sombra, que ayudaba a mover las piezas para unos amos a los que nunca les vería la cara completa. Y me di cuenta de que, igual que a Sergio Gómez, el día que yo dejara de ser útil o me convirtiera en un problema, me mandarían mi propia corona de flores. Punto de inflexión. Esa noche fue un punto de inflexión. Me gané el respeto de los de arriba, un respeto forjado en miedo. Pero también me gané un asiento en primera fila para ver la verdadera y monstruosa cara del poder. La paranoia se convirtió en mi compañera inseparable, pero el verdadero punto de no retorno, el momento exacto en que supe que mi tiempo en la organización se había acabado, llegó unos 6 meses después. El comandante Diablo, el hombre que me había reclutado, el único por el que sentía algo remotamente parecido a la lealtad.
empezó a volverse un problema para los inversionistas. El diablo era un soldado de la vieja escuela. Era un asesino brutal, pero tenía ciertos códigos. Creía que la guerra era contra otros carteles, no contra civiles. Se opuso abiertamente a la nueva práctica de secuestrar a empresarios locales que no tenían nada que ver con el narco. Una nueva y lucrativa fuente de ingresos que los jefes de traje habían sugerido implementar. Su lealtad anacrónica lo convirtió en un cabo suelto. Una tarde, mientras limpiaba mi rifle en un piso franco, recibí una llamada a mi teléfono encriptado. Era la voz, sin inflexiones, de uno de los lugartenientes directos del Z-40. La orden fue tan directa, fría y cortante como un balazo en la nuca. El comandante Diablo ya no es de confianza. Se está volviendo un riesgo para la empresa. Tienes que apagarlo. Tú eres su hombre más cercano, su sombra. No sospechará de ti. Hazlo esta noche. Limpio. Sin testigos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se me escapó de los pulmones. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, y el mundo pareció detenerse. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. Matar al hombre que me sacó del hoyo. Matar a mi mentor. Era la prueba final de lealtad, una que sabía en el fondo de mi alma podrida que no podía pasar. Toda la noche le di vueltas en la cabeza, el cañón frío del arma contra mi sien. ¿Qué hago? ¿Qué carajos hago? Mi mente era un torbellino. Opción 1. Obedecer, matar al diablo. Me darán su puesto, más dinero, más poder. ¿Y luego qué? Seré el perro que mató a su dueño. Me usarán hasta que yo también me vuelva un problema. Y entonces enviarán a mi propia sombra a callarme. Esperar mi turno para la bala en la nuca. Opción 2. Desobedecer y huir. Imposible. No hay lugar en este puto país donde pueda esconderme. Me casarán. Encontrarán a mi familia. A mi esposa, a mis hijos. Los harán pedazos para mandarme un mensaje. Veré sus fotos en un sobre anónimo. No, esa no es una opción. Es una sentencia de muerte para ellos. Sentí un nudo de ácido en el estómago. No hay salida. No hay opción buena. Estaba atrapado. Entonces, en la oscuridad de esa habitación, en medio de la desesperación más absoluta, surgió una tercera opción, la más estúpida, la más peligrosa, la que tenía un 99% de posibilidades de terminar conmigo muerto. Pero era la única que mi conciencia rota, el pequeño fragmento de Rubén Castillo que aún sobrevivía dentro de El Sombra, me permitía tomar. La traición a la organización. Fui a ver al diablo a su casa de seguridad. Le conté todo. Su rostro, normalmente una máscara de dureza impenetrable, se descompuso por un segundo. Vio la verdad en mis ojos. Sabía que este día llegaría, Sombra, me dijo en voz baja, con una amarga resignación. Estos pinches empresarios nos están usando para luego desecharnos como a condones usados. Se levantó, abrió una caja fuerte y me dio un fajo grueso de $, las llaves de una camioneta vieja y un último consejo. Desaparece, vete al norte, lo más lejos que puedas. Cruza la frontera. No mires atrás y no contactes a nadie. A partir de este momento, estás solo. Esa noche no maté a mi comandante, pero al advertirle, firmé mi propia sentencia de muerte. Me convertí en un desertor, un traidor. La cacería y la caída comenzó la cacería. Y déjenme decirles algo. Ser cazado por la misma organización que tú ayudaste a construir es un tipo de infierno muy especial. Conocen tus métodos, tus posibles escondites, saben cómo piensas. Me movía solo de noche, como un animal nocturno, durmiendo en moteles de paso de mala muerte. La paranoia era un animal vivo que me roía las entrañas.
Y para empeorar las cosas, sabía que no solo me buscaban mis excompañeros. Alguien de muy arriba, de los inversionistas, había filtrado mi nombre y mi descripción a las autoridades federales, pero pintándome como un jefe de plaza importante. De esa forma, no solo me cazaba el cartel, sino también el ejército y la marina. Me querían borrado del mapa. Mi único objetivo era llegar a la frontera con Estados Unidos. Tras semanas de vivir como una rata, logré llegar a un pueblo polvoriento cerca de Nogales. Estaba a un paso de mi supuesta libertad, cuando mi mundo se vino abajo. Me había refugiado en un pequeño motel de carretera. Una noche, vi algo que me heló la sangre. No eran sicarios, eran 2 camionetas Suburban negras, impecables, con el estilo inconfundible y eficiente de los agentes federales estadounidenses. DEA. Rodearon el motel en un silencio absoluto. La puerta de mi habitación voló en pedazos y 3 tipos con equipo táctico me apuntaron a la cara, gritando en inglés. No me resistí. Sabía que era el fin. Mientras me ponían las esposas, uno de los agentes se inclinó y me dijo algo que fue la confirmación de la traición final. Rubén Castillo, you have a friend to thank for this. He traded you for a get-out-of-jail-free card. Un amigo te vendió. El comandante Diablo. Para salvar su propio pellejo, había negociado con los gringos. Les había entregado a su peón, a mí. Fui extraditado en cuestión de semanas. El juicio fue un trámite. Me acusaron de todo. Mis abogados me aconsejaron declararme culpable a cambio de una sentencia reducida, 25 años. La ironía más cruel es que, al final, esta cárcel fue mi salvación. Si me hubieran atrapado en México, estaría muerto. Aquí, al menos, respiro. Pero la traición del diablo me enseñó la última lección. En el fondo del abismo no hay amigos, no hay lealtad, no hay honor. Solo hay individuos tratando de sobrevivir. Y aquí estoy, de vuelta en esta caja de concreto. Mi madre murió hace 5 años. Mi familia no sabe si estoy vivo o muerto, y es mejor así. ¿Por qué hablar ahora? Porque hace un mes vinieron a verme, unos fiscales federales. Me ofrecieron un trato. Reducción sustancial de condena a cambio de mi testimonio completo. Quieren los nombres, las fechas, las cuentas bancarias de los hombres de traje, los inversionistas. He decidido aceptar. No porque crea en su justicia, sino porque es mi única y última oportunidad de que toda la sangre que vi derramar sirva para algo más que para engordar los bolsillos de unos cuantos cabrones sin escrúpulos. Antes de que el silencio me trague para siempre, tenía que contarles la verdad. Los monstruos que ven en las noticias, los sicarios, los capos, somos solo los perros rabiosos que ellos azusan. Los verdaderos dueños del circo, los verdaderos monstruos, son los que nunca se ensucian las manos. Los que visten de seda y mueven los hilos desde sus rascacielos de cristal. Y si alguna vez, por desesperación, por ambición, la vida del crimen les parece atractiva, recuerden mis palabras desde esta tumba en vida. Recuerden la corona de flores en el camerino de un cantante. No hay glamour, no hay honor, no hay lealtad. Solo hay un hoyo en la tierra esperándote, o una caja de concreto como esta. Y desde aquí, créanme, la libertad, esa que ustedes dan por sentada, huele muy, muy dulce. No la desperdicien. De este lado del muro no hay vuelta atrás.